¿Qué ocurre si tu lenguaje dice una cosa, pero tu ADN dice algo completamente diferente? Antes incluso de que Hungría tuviera nombre, antes de sus reyes, sus castillos, sus conquistas, un misterio ya había echado raíces. Una contradicción tan profunda que atraviesa la identidad, como una espada atraviesa el mito. El idioma húngaro. No es eslavo. No germánico. No romance. Pero fino-ugrio. Emparentado no con sus vecinos, sino con los Mansi y los Janti de Siberia, y con los Sami del Círculo Polar Ártico. Es antiguo. Aislado. Un fósil lingüístico. Y sin embargo, en una nación de casi 10 millones de habitantes hoy en día, las pruebas genéticas de este origen urálico prácticamente han desaparecido. Que quede claro. Semino et al. 2000 revelaron que solo entre el 2 y el 4% de los hombres húngaros modernos portan el haplogrupo N, el sello distintivo del ADN Y de la ascendencia urálica. Por el contrario, los Mansi de Siberia lo poseen en un 87%. Entonces, ¿a dónde fue a parar? Se vuelve aún más extraño. El ADN mitocondrial, el linaje materno, contaba una vez una historia diferente. En las tumbas de las élites magiares del siglo X, Borbeli et al. 2024 encontraron que entre el 23 y el 30% de las mujeres portaban haplogrupos del este de Asia, B, C, D y M. ¿Pero en los húngaros modernos? Esos marcadores maternos están casi extintos. Borrado. Asimilado. Desapareció en tan solo 10 siglos. ¿Qué sucedió entonces? ¿Cómo es posible que una lengua, nacida a miles de kilómetros de distancia, se mantenga intacta? Mientras que la sangre que una vez la transportó desaparece bajo la superficie. Y esto no es solo cuestión académica. Porque si el idioma sobrevivía, pero los genes no lo hicieron. Entonces, ¿qué define verdaderamente a un pueblo? ¿Cultura o sangre? Cada frase que dices en húngaro. Cada palabra. Es un fantasma. Un susurro de un pueblo cuyo ADN se ha desvanecido de la tierra. Y esa paradoja, ese silencio en el genoma, exige una respuesta. Para encontrarlo, debemos ir más allá. No al año 895 DC, sino siglos antes, a un imperio enterrado que gobernó las llanuras húngaras antes de que llegaran los magiares. ¿Y su ADN? No pertenece en absoluto a Europa. Porque mucho antes de que los guerreros de Árpád cabalgaran por los pasos. Mucho antes de que la lengua húngara resonara en los Cárpatos. Aquí ya existía un imperio. Potente. Silencioso. Su nombre se ha olvidado. Pero sus huesos aún susurran bajo la tierra. Antes de los magiares, otro pueblo gobernaba Hungría, despiadado, olvidado y genéticamente ajeno. Llegaron en el año 568 después de Cristo, como una tormenta del este. Los ávaros, jinetes de la estepa abierta, herederos del Kanato Rouran de Asia Interior. En su día, fue temido desde Mongolia hasta los confines de Europa. No construyeron ciudades. No escribieron libros. Pero ellos forjaron su historia de otra manera. Hasta las tumbas. Durante siglos, los arqueólogos encontraron túmulos dispersos por toda Hungría. Pero no fue hasta estudios recientes de ADN que la verdad salió a la luz. En 2019, un estudio pionero de Post et al. Reveló lo que se encontraba dentro de las tumbas de la élite ávara de los siglos 7 y 8. YDNAN1A1A1A1A3, una línea paterna que todavía se encuentra en los buriatos, mongoles y siberianos actuales. Aún más sorprendente. El 64% de las mujeres en entierros de élite portaban ADN-MT del este de Asia, haplogrupo C, D y B. Huellas genéticas encontradas a miles de kilómetros al este. Desde las montañas de Altai hasta Manchuria. No se trataba de gobernantes locales. Eran amos extranjeros, instalados sobre una base europea.
Las costumbres funerarias muestran claras tradiciones de la estepa, entierros de caballos, armas ornamentadas, armadura lamelar. La firma de los guerreros del Asia interior. Y sin embargo, en las tumbas de sus súbditos, predominan los linajes maternos europeos. Esto no era un imperio fusionado. Era una jerarquía de sangre. Élites ávaras arriba. Poblaciones locales a continuación. Pero cuando su poder se desmoronó a principios del siglo IX, no desaparecieron por completo. Su ADN fue absorbido. Sus guerreros. Tal vez incluso sus estructuras de liderazgo. Volvería a surgir. Renació con un nombre diferente. Pero cuando los ávaros desaparecieron, surgió otro imperio estepario que afirmaba descender del mismísimo Atila. El silencio de los ávaros fue roto por la leyenda. Una leyenda nacida del miedo, afilada por el fuego. Porque el siguiente nombre susurró a través de estas llanuras. No era la de una tribu olvidada, pero de un hombre que se convirtió en mito. Pero ¿qué pasaría si eso no fuera solo propaganda? ¿Y si el fantasma de Atila en realidad dejó tras de sí un linaje? ¿Y la ciencia acaba de encontrar sus huellas bajo suelo húngaro? ¿Y si el mayor villano del folclore europeo, Atila el Huno, fuera tu antepasado genético? Esto no es solo invención de mitos. Ahora se trata de una cuestión de verdad fría y comprobada, respaldada por ADN antiguo real. En 2019, Neparaski et al. Lanzaron una bomba científica. Tumbas de la cuenca de los Cárpatos del siglo V, que durante mucho tiempo se creyó que pertenecían a las élites hunas. Se revelaron los haplogrupos Q1A y N1A1A. Marcadores genéticos previamente vinculados a los antiguos Xiongnu. Señores nómadas de caballos de Mongolia. Que gobernó 300 años antes de que los hunos aparecieran en Europa. Eso no es una coincidencia. Eso representa una continuidad genética a lo largo de 4.000 kilómetros de tierra y siglos de conquista. Los hunos de Atila no eran bárbaros de la nada. Eran el último vestigio occidental de un imperio estepario asiático que se había desplazado hacia el oeste durante generaciones. De Xiongnu. A los Rouran. A los ávaros. A los hunos. ¿Y su ADN? Aún sobrevive en las tumbas de la élite ávara y de los primeros magiares. Ahí está el giro inesperado. El pueblo de Atila no desapareció. Se convirtieron en la sangre gobernante de quienes le siguieron. Las crónicas de la dinastía Árpád afirman que el propio Árpád, fundador de la nación húngara, descendientes de Atila el Huno, ¿fue un mito? Posiblemente. Pero cuando comparamos el ADN de la estepa con el de las tumbas hunas, a los restos de la élite de ávaros y magiares, encontramos los mismos hilos. Haplogrupos paternos de Eurasia Oriental, rasgos craneales mongoloides. Y costumbres funerarias propias de la estepa abierta. Y sin embargo, aquí surge la paradoja. ¿Los húngaros modernos? Casi no queda rastro. Ese genoma ancestral representa ahora menos del 3% de la población. Sobreviviendo en grupos montañosos aislados como los Székelis de Transilvania. ¿Qué sucedió entonces? ¿Los hijos de Atila se disolvieron en el torrente sanguíneo de Europa? ¿O acaso desaparecieron deliberadamente? ¿Un linaje guerrero oculto a plena vista? Pero cuando los magiares llegaron en el año 895 después de Cristo no vinieron solos, y no eran quienes pensábamos que eran. Imaginábamos una sola tribu, pura, feroz, unida por la sangre. Pero cuando los magiares cruzaron las puertas de los Cárpatos, no eran un solo pueblo. Eran 7, y no todos eran magiares. Los imaginábamos como una sola tribu, un solo pueblo. Pero los magiares no estaban unidos en absoluto. Se hacían llamar Etumojer, las 7 tribus magiares. Pero ni siquiera ese nombre cuenta toda la historia. Porque en el año 895 después de Cristo, cuando los magiares irrumpieron en la cuenca de los Cárpatos,
No constituían un único grupo étnico. Eran una federación. Entre ellos marchaban los Kabars, rebeldes de habla túrquica que se habían separado del imperio házaro. No eran magiares de sangre. Pero cabalgaron con ellos, murieron con ellos y moldearon su futuro. Y esto no es solo una leyenda. En 2020, un equipo liderado por Foti et al. examinó 19 entierros de hombres magiares de élite del siglo X. Los resultados destrozaron el mito de la unidad. No se encontró uno, sino 7 haplogrupos diferentes de ADN Y. Cada uno procedente de un rincón diferente del mundo antiguo. C2, Asia Oriental, presente en los pueblos mongólicos. N3A, el marcador ugrio, vinculado a la ascendencia siberiana. R1A, indoeuropeo, extendido en Europa del Este. J1, del Cáucaso e incluso del Medio Oriente. Eso no es una tribu. Eso es un congreso genético. Un mapa vivo de migración, rebelión y alianza. Sus costumbres funerarias decían lo mismo. Tradiciones nómadas de la estepa como los entierros de caballos, los sables, los estribos. Pero también elementos europeos locales, estilos de cerámica, símbolos cristianos y ajuares funerarios regionales. Incluso su lenguaje encierra la verdad. Palabras húngaras para vaca, ten, leche, tej y carro, eseker. Todas tienen raíces túrquicas, no ugrias. Los magiares no eran un linaje cerrado. Eran un pacto de supervivientes, unidos por la guerra, sellados por un juramento. Y unidos por algo más profundo que la ascendencia. Pero no fueron solo guerreros los que cruzaron los Cárpatos, llegaron familias enteras, y trajeron algo más duradero que las espadas. Porque cuando las espadas fueron envainadas y las batallas se desvanecieron entre el humo, fueron las mujeres, las madres, las esposas y las hijas, quienes llevaron adelante el verdadero legado, célula a célula, niño a niño. Para descubrir verdaderamente de dónde surgieron los magiares, debemos dejar de seguir a los guerreros y empezar a seguir a las mujeres. Para comprender el origen de un pueblo, no sigas a los reyes, sigue a sus madres. En los cementerios azotados por el viento del siglo X, mucho después de la conquista, encontramos el silencioso testimonio de las mujeres, codificado en el ADN mitocondrial de sus huesos. Y no coincide con lo que cabría esperar. Un estudio pionero dirigido por CSSZ et al. 2016, que analiza tumbas del periodo húngaro, reveló que hasta el 30% de las mujeres enterradas durante la época de la conquista portaban haplogrupos de ADN MT de Eurasia Oriental, incluidos A, B, C, D, F, G y M. Se trata de linajes profundamente ligados a la estepa de Asia Central, con raíces que se remontan a Siberia, Mongolia y más allá. Pero cuando examinamos a las mujeres húngaras modernas, esos linajes prácticamente han desaparecido. La población actual muestra un predominio de los haplogrupos de Eurasia Occidental, H, U, T, K, J. Los mismos marcadores que encontrarías en Alemania, Austria o Francia. ¿Qué sucedió entonces? La respuesta reside en la intimidad de la supervivencia. A medida que los hombres magiares se asentaron y se mezclaron con las mujeres europeas locales, sus hijos heredaron los linajes maternos locales. Y en apenas unas pocas generaciones, la memoria genética de las madres de la estepa se desvaneció en el silencio. Sin embargo, parte de ella sobrevivió, en lugares inesperados. Los enterramientos de mujeres de élite muestran signos de mezcla con poblaciones caucásicas y de la estepa. Lo que sugiere que incluso los linajes reales no eran puramente ugrios o turcos. Eran una fusión de fronteras. Es una historia de fantasmas genética. Hoy ves un rostro europeo, pero en lo más profundo de las células de algunas mujeres húngaras. Es una madre que cabalgaba con los jinetes, que dormía bajo yurtas, que cantaba nanas en una lengua olvidada hace mucho tiempo. Pero no todas las regiones aceptaron la asimilación, un grupo mantuvo viva la estepa en su sangre.
Mientras el resto del reino se integraba en nuevos linajes, una comunidad de montaña se negó a dejar que su pasado se disolviera en la conformidad. Llevaban la estepa en las venas, inalterable, indomable. Enterrado en las montañas de Transilvania yace el último recuerdo vivo de la estepa. Encaramados en las antiguas sierras de Transilvania, los Szekely perduran, no solo en la tradición, sino en su ADN. Un sorprendente 7,4% de los varones Szekely portan el haplogrupo QM242. El mismo marcador paterno hallado en los nómadas Yongnu de Mongolia y en los hunos de la cuenca de los Cárpatos. Esto representa casi el doble del promedio nacional entre los húngaros. Su ADN mitocondrial cuenta una historia paralela. Estudios genéticos modernos, que secuenciaron los mitogenomas completos de 115 individuos Szekely aislados, revelaron una proporción considerable de haplogrupos maternos de Eurasia Oriental, A, B, C, D, G e incluso I. En un estudio, muestras de Xixereda mostraron linajes orientales de hasta un 7,86%, un porcentaje muy superior a la media húngara. Estos datos son más que simples cifras. Hacen eco de tradiciones orales centenarias, insistiendo en que los Szekely eran la élite de Atila, guardianes del reino cuando las leyendas se convirtieron en polvo. Ahora lo sabemos, puede que no sea solo un mito. Los genetistas modernos los llaman un archivo genético de variedades magiares que mantiene viva la estepa en la sangre y la memoria. El ADN de Szekely muestra diversidad, resiliencia y aislamiento, rechazando la deriva genética que arrasó la gran llanura húngara. En ellas aún resuena la voz de los jinetes. Y sin embargo, ahora emerge un secreto extraordinario. ¿Pero qué pasaría si los magiares no fueron los primeros guerreros de la estepa en llegar a Hungría? Porque la verdad yace enterrada más profundamente en el tiempo, bajo campos más antiguos que las pezuñas magiares, bajo capas de conquista y mito. Hubo otros, cuyas huellas quedaron impresas en estas tierras mucho antes de que el primer magiar proclamara la victoria. Siglos antes de Árpád, los guerreros cabalgaban por las llanuras, y sus huesos aún susurran. Imagina el polvo asentándose sobre las llanuras húngaras hace casi 2000 años. Guerreros con acero y seda, lenguas extranjeras, caballos salvajes. Eran los sármatas, nómadas iraníes de élite procedentes de los Urales y la estepa kazaja, que gobernaron mucho antes de que la marea una avanzara hacia el oeste. En 2025, Schutz et al. Publicaron una investigación innovadora en Cell, secuenciaron 156 genomas de la cuenca de los Cárpatos, que datan de entre los siglos I y V después de Cristo. No se trataba de un puñado de ejemplos, sino de una visión panorámica de una época. El análisis genético reveló una población arraigada en las estepas de los Urales y Kazajstán, con una leve mezcla genética del este de Asia que la distingue de los grupos europeos vecinos. No eran invasores, eran legados. Sus genes fluyeron silenciosamente hacia el período I, susurrando bajo los conquistadores posteriores. Mediante análisis avanzados de QPAM, estadísticas F4 y análisis de IBD, el equipo de Schutz detectó dos pulsos migratorios desconocidos hasta entonces y, lo más sorprendente, una continuidad genética con los hunos. Los sármatas no desaparecieron, fueron heredados. Esto lo cambia todo. Porque nuestra historia, hasta ahora, se ha centrado en magiares, ávaros y hunos, pero aquí hay un giro inesperado. La primera gran oleada sármata sentó las bases genéticas sobre las que luego se asentaron todos los jinetes conquistadores. La ascendencia de Hungría no es solo magiar, es un mosaico de ecos sármatas, absorbidos y refractados a través de los siglos. Sus fantasmas no son solo históricos, están arraigados en la tierra, moldeando su esencia, mucho antes de que comenzara la conquista. Entonces, si el ADN ya estaba ahí, ¿el lenguaje surgió mucho después? Porque los susurros en los huesos son más antiguos que las palabras que pronunciamos. Si los genes son anteriores a la conquista magiar, entonces la lengua misma debe quedar huérfana, sobreviviendo gracias a la herencia, no al linaje.
El húngaro es una lengua urálica, atrapada en un mar de sangre indoeuropea. Imaginen la Hungría actual, su voz entre muchas en un coro europeo. Pero esa voz, la húngara, es diferente. No pertenece a la familia indoeuropea, sino a la urálica, un linaje lingüístico enraizado a miles de kilómetros al este. De hecho, el haplogrupo del ADN YN3A4Z1936, el eco genético de hablantes de lenguas ugrias como los mansi, divergió de sus parientes hace entre 4.000 y 5.000 años, mucho antes de que los magiares cruzaran los Cárpatos. Y la historia se extiende aún más hacia el este. Un estudio pionero publicado en Nature 2025, dirigido por T.C. Seng y David Reich, rastreó el primer pulso genético de habla urálica hasta Yakutia, en el noreste de Siberia, una región más cercana a Alaska y Japón que a Moscú. Esa singular señal de Yakutia-LNBA apareció por primera vez hace 4.500 años y se extendió hacia el oeste, llegando a la taiga, a Finlandia, Estonia y Hungría. He aquí la paradoja: en esta región de corrientes genéticas este-oeste, el húngaro se distingue por sí solo, lingüísticamente parte de la familia urálica, pero genéticamente alineado con los centroeuropeos, no con los siberianos. ¿Cómo sucedió esto? En la mayor parte de la historia, las lenguas se extendieron a través de migraciones masivas. Aquí no. El húngaro sobrevivió gracias al dominio de una élite, una pequeña clase poderosa que impuso su lengua sobre una población muy diferente. Un caso insólito de reemplazo lingüístico sin continuidad genética, prácticamente desconocido en todo el mundo. Es un fenómeno que trastoca todo lo que asumimos sobre la identidad. Una lengua que habla de un origen siberiano, pero que es hablada por personas cuyo ADN indica que provienen de la llanura del Danubio. Una voz de la taiga que resuena hoy, sin la sangre que la acompañe. Y eso plantea una pregunta escalofriante. Pero el húngaro no solo desafía la genética, desafía al tiempo mismo. ¿Y si una lengua pudiera sobrevivir extinción tras extinción? ¿Qué fuerza podría traer sangre nueva para reescribir la historia por completo? ¿Y si el idioma que hablas fuera más antiguo que tu civilización y hubiera sobrevivido a múltiples extinciones? En Europa Central existe una lengua que no solo cruzó fronteras, sino que trascendió el tiempo. El húngaro ocupa un lugar aislado en la familia urálica, una isla lingüística en un mar de lenguas indoeuropeas. Lo sorprendente es que el idioma se originó en Yakutia, al noreste de Siberia, hace más de 4.000 años, y se extendió hacia el oeste a través de migraciones vinculadas al fenómeno Seyma-Turbino. Sin embargo, hoy en día, los húngaros modernos casi no tienen rastro genético siberiano. En cambio, bajo la dinastía Árpád, finales del siglo IX-XIII, la expansión húngara se produjo a través del poder real, el mando militar y la autoridad eclesiástica, no mediante el reemplazo de la población. Adquirió prestigio en los tribunales y la liturgia, convirtiéndose en la lengua dominante por diseño, no por ADN. Con el respaldo de Post et al. 2019, la evidencia genómica es contundente. Los húngaros no comparten ADN autosómico especial con grupos lingüísticamente relacionados como los finlandeses o los estonios. Son hermanos lingüísticos, pero genéticamente desconocidos. Es una de las incongruencias más raras del mundo, una lengua que vive sin su genoma ancestral. Una reliquia cultural que perdura mucho después de que sus portadores desaparecieran. El idioma húngaro sobrevivió como memoria institucional, entrelazado en los tribunales, los cantos y las escrituras, a pesar de que los linajes cambiaron. No se trata solo de identidad. Es un milagro de la memoria, una voz que resuena desde los bosques siberianos hasta las calles modernas, persistente, sin raíces, profunda. Pero en el linaje de Hungría, un recién llegado más inclinaría la balanza. Porque una nueva ola no fue solo una adición. Fue la huelga la que transformó para siempre el panorama genético. La genética no se congela, fluye. Y nuevos afluentes siguieron entrando en el torrente sanguíneo de Hungría. Imagínese el siglo XIII,
los mongoles acechan a las puertas y el mundo cambia. Desde el este llegaron los cumanos, nómadas turcos que huían de aquella tormenta, dispersándose por Hungría bajo la protección del rey Bela IV. Ahora sabemos, gracias al análisis de ADN antiguo, Bogaxi-Sabo et al. 2005, que si bien estos cumanos conservaron su cultura de la estepa de Asia Central, absorbieron mucho más ADN materno de Eurasia Occidental antes de establecerse aquí, una identidad dual codificada en sus huesos. Siglos más tarde, valacos, otomanos y colonos balcánicos se integraron en el mosaico húngaro. Hoy en día, el haplogrupo E1b1b del cromosoma Y, común en las poblaciones balcánicas, representa aproximadamente entre el 10 y el 15% de los hombres húngaros. Cada linaje evoca valles más allá de los Cárpatos, ecos bizantinos entretejidos en la sangre. Muy al este, en Moldavia, habitan los xangos, hablantes de húngaro arraigados en la tradición católica, que sobreviven en los confines de las tierras rumanas. Los estudios genéticos muestran que poseen una ascendencia turca, de Asia Central / Siberia, medible de aproximadamente el 4%, preservada a través del aislamiento y la tradición. Se trata de una reliquia genética, un recuerdo vivo de las raíces de la estepa que yacen al margen de la corriente principal. Los gimes xangos, aún más aislados, muestran evidencias de ascendencia de Europa del Este y posiblemente de origen asiático, más marcadas que en sus primos moldavos. No se sitúan al margen de la historia, sino que están inmersos en ella. Su adaptación es un testimonio de la resistencia genética. Estas llegadas no borraron lo que vino antes. En cambio, lo superpusieron, nuevos colores entretejidos en el vasto y cambiante tapiz que es el ADN húngaro. Ahora, después de todos estos cruces, la pregunta no es solo quién trajo la sangre. Es en lo que nos hemos convertido. Entonces, después de toda esta migración, ¿quiénes son, en realidad, los húngaros? Porque la identidad no es un mapa ordenado, sino un espejo de mitos, memorias y cambiantes costas de sangre. Y solo queda una pregunta, ¿qué muestra tu reflejo? Creías saber de dónde venías. Pero la verdad es mucho más compleja y hermosa. En cada movimiento de tu lengua, en cada retrato familiar, en el parpadeo de tus ojos, yace una historia que nunca aprendiste en la escuela. Creíamos en un origen turco puro, que galopaba por las estepas, intacto sin mezcla alguna. Creíamos en un linaje fino ugrio ininterrumpido, nuestros parientes del norte, casi olvidados. Creíamos que la conquista magiar había dejado intacto a nuestro pueblo, una tribu aislada cuya leyenda no necesitaba mezclarse. El ADN desmintió esos mitos. Los húngaros modernos, entre un 90 y un 95% europeos en genética autosómica, portan solo tenues, pero significativos, ecos de la estepa. El ADN antiguo muestra que los conquistadores del siglo X portaban hasta un 40% de ADN mitocondrial de Eurasia Oriental, pero ahora ese porcentaje está prácticamente extinto. Un cambio genético del 90% a lo largo de los siglos. Neparaski et al. 2019. Estamos moldeados por los cazadores-recolectores europeos, los agricultores de Anatolia, los pastores de la estepa de la Edad de Bronce, los sármatas, los cumanos, los valacos, los otomanos. Cada ola superpuesta a la anterior, mezclándose, fusionándose, convirtiéndose en lo que somos. Incluso los últimos reductos genéticos supervivientes, las comunidades Sekelis, Xangos y Redkos, conservan rastros de antiguos marcadores urálicos, siberianos y de la estepa, ocultos en pequeños rincones. Tu sangre no es una línea recta, sino una espiral de movimiento, memoria, conquista y más memoria. No es una historia de un único origen. Es un tapiz de Eurasia, una nación forjada en un punto de encuentro entre continentes, culturas y épocas. Hablamos una lengua de los bosques de Yakutia, pero llevamos huesos europeos. Descendemos de jinetes nómadas, pero vivimos en las calles de la ciudad. Nuestros mitos son reales, aunque incompletos, y se revelan en hebras de ADN que desconocíamos poseer. Esta no es una historia de pérdida, es una revelación.
Porque en ese espejo, tu reflejo es a la vez mito y mapa. Y sin embargo, en algún lugar del crepúsculo de los Urales, el origen de los primeros magiares aún espera ser descubierto.